Bienvenidos a Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive, un latido a la vez. Bien, vamos avanzando, ya estamos a día martes, 6 de enero, en la lección, ¿cierto? Que no debemos olvidar el título principal, razones para agradecer y orar. Y hoy el título es de martes 6, el discernimiento espiritual aplicado. Vamos a introducirnos más en este tema. Entonces, ¿qué nos continúa la lectura? La lectura dice así: los filipenses comprensiblemente se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo. Ahora su trabajo estaría seriamente limitado, ya que no podía viajar, predicar, visitar las sinagogas para enseñar acerca de Jesús como el Mesías, ni establecer iglesia. Por ello, enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, animarlo y asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran atendidas. Recordad, cierto, que más adelante vamos a ver un poco de Epafrodito, que es su ciudad también estaba en Filipos, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a leer para dar respuesta a la primera pregunta en Filipenses 1, 12 al 18. Por mientras voy leyendo la pregunta. La pregunta dice: ¿cómo veía Pablo su encarcelamiento? ¿Qué lecciones podemos aprender de su actitud y a pesar de las circunstancias en las que se encontraba? Ya. Entonces, Filipenses 1 del 12 al 18 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Bien, acá nos menciona varias cosas. Yo, juntos, ciertos, aquí estamos meditando en el versículo de 18, ya sea por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y esto puede convertirse en gozo. Es importante ver que él veía siempre el lado positivo de las cosas a pesar de las circunstancias en que estaba. Claro, siempre él no veía un romano más, o sea, no veía, como se dice, ¿cómo se le decían a las personas que no eran judíos? Claro, era como en ese tiempo... ¿Gentiles? Gentiles. Ya, él no veía así como de una manera despectiva, sino él siempre veía un alma más para Cristo. Eso. Y cómo contribuían al progreso del Evangelio, esa forma positiva que tenía Pablo a pesar de lo que él estaba viviendo. Además que también podemos aprender, porque acá nos habla qué lecciones podemos sacar de esto. Podemos aprender que las circunstancias no pueden determinar el rumbo de nuestro caminar espiritual, sino colocar siempre los ojos puestos en Jesús. Suena muy bonito, o por lo menos se lee bonito, digamos, en la escritura, pero a la hora de los que hubo, solamente hay que pedir fortaleza al Señor cuando atravesamos y aún así encontramos gozo, como decía la lección 1. ¿No? Claro, porque esto lo podemos ver en otros personajes de la Biblia, como por ejemplo José, cuando fue a prisión, fue a parar a prisión en Egipto, y nosotros los podemos leer que después Dios lo puso en un lugar de honor. Pero él tuvo tiempo en prisión y no fueron días ni semanas. Fueron años. Entonces ese es el tiempo al que uno puede pensar que ya está todo perdido, acabado y rendirse. Pero no, él siempre estuvo fiel, sabía que Dios estaba con él y Dios lo sacó de ahí.
Excelente ese punto de vista. El mensaje que Pablo envió a la iglesia por medio de Epafrodito sorprendió indudablemente a los filipenses. Pablo veía sus circunstancias con otros ojos, como comentamos. Su discernimiento espiritual lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo, que habíamos comentado anteriormente, ya que no obstaculizó en absoluto su tarea, sino que ha contribuido más bien al progreso del evangelio. Eso lo podemos ver en Filipenses 1:12, donde otros solo veían cadenas y barrotes. Dice aquí, Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios, lo que tú bien mencionabas. También vio que su encarcelamiento animaba a otros a ser más activos y a estar más decididos a difundir el evangelio y a hablar con valentía en nombre de Cristo sin temor a las consecuencias. Aunque resulta inconcebible, algunos pensaron que el encarcelamiento de Pablo significaría más atención para ellos y su propia predicación del Evangelio. Qué lamentable ejemplo de egoísmo dentro de la iglesia misma, que había dicho Jeremías mucho antes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto lo podemos ver en Jeremías 17:9. Afortunadamente, en contraste, algunos obreros fieles se volvieron más activos en su difusión del evangelio. Amaban tanto a Pablo que el sufrimiento que le vieron soportar por su fe los llevó a confiar más en Cristo, a ser aún más activos en la causa del Señor, a ir donde antes temían adentrarse, a hablar en situaciones en las que antes guardaban silencio. Hizo también que aún más personas aceptaran a Cristo y difundieran el Evangelio de salvación. Qué excelente eso, que a pesar de las circunstancias de otras personas, en este caso de Pablo, era una semilla espiritual en los corazones para el crecimiento de estas personas que estaban integrándose en los temas espirituales y en la evangelización. ¿Qué nos dice la última pregunta? Dice, ¿qué has aprendido de experiencias incuestionablemente malas, pero que te han reportado algo positivo? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios incluso cuando el resultado positivo no es evidente? Son dos grandes preguntas, ¿ya? Dentro de la primera, ¿qué aprendemos de estas experiencias que pueden ser notablemente malas, pero que reportan algo positivo como al final de ellas? Sí, Dios siempre ve más allá. Dios sabe cómo va a ser tu vida transformada. Él ve lo que tú no ves, por supuesto. Cuando deseamos algo de corazón, como leíamos al principio, cuando deseamos algo de corazón, por ejemplo, la salud de alguien, de un ser muy querido, que nosotros egoístamente queremos que siga junto a nosotros, y Dios, podemos pensar que no nos cumple eso, y los seres queridos se bajan al descanso. Sí. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Duele, sí. Duele, sí, por supuesto. Pero a veces los planes de Dios, como dice su palabra, son más perfectos que los nuestros. Capaz nosotros solo vemos alguna vez escuché esta ilustración, un cuadro, vemos solamente una parte del cuadro, una esquinita del cuadro, pero no el cuadro completo. Y Dios sabe por qué. Nosotros solamente tenemos que seguir avanzando. Acá dice, las experiencias nos enseñan en la vida grandes lecciones. ¿Y cómo podemos? Porque la siguiente pregunta era, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios? Pues bueno, apoyándonos en su palabra, sacando aquellos textos, aquellas historias que nos ha mostrado la Biblia, que Dios siempre ha sido fiel. Creo que la lección es bastante clara sobre el discernimiento espiritual. No sé si quieras comentar algo más. Sí, tenemos que aprender a reconocer la verdad espiritual más allá de las apariencias. Si vemos todo gris, negro, en realidad hay un fondo blanco ahí. Sí, y más que eso es que Dios siempre hay calma después de la tormenta. Exactamente.
Bueno, entonces recordar esta lección que sea nuestro día a día ahí, mientras caminemos, mientras pensemos, mientras hagamos todas las cosas que tengamos que hacer el día de hoy, recordemos el poder discernir a través de la luz de Cristo. Somos Vlad y Jenny. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides de darle a la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo video. Y también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te pongas al día. Bien, nos despedimos. Adiós. Bye bye.